Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos para ver el módulo número 2, la parte teórica. Em, em, Estamos esperando un ratito al profe Walter, que ya entra. Em, Aunque bueno, podemos ir largando hasta que, hasta que, hasta que él se nos una. Así que bueno. Bueno, yo voy a compartir una presentación, así que si no los veo, o si tienen consultas, avístenme el micrófono, ¿sí? Bueno, ahí vamos a poner en modo presentación. Bueno, un segundito que no veo dónde está. Acá, ahí está. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el módulo 2, donde tenemos sistemas de costeo. ¿Alguien sabe qué es un sistema de costeo antes de empezar un poco por la definición? Porque, ¿qué vamos a ver acá? A ver, ¿qué se les ocurre? A ver, cuéntenme un poquito. ¿Qué piensan que es un sistema de costeo? Ya estuvieron viendo algunas cosas del material, pero ¿qué ven ustedes que es el sistema de costeo? ¿Qué vamos a ver hoy acá? Para mí son las diferentes formas en las que podemos asignar los costos a los productos. Muy Que por bien. O ejemplo, sea que vos decís que es algo que me va a ayudar a saber cuánto me cuesta una cosa determinada, ¿verdad? exacto. Que puede ser un servicio, un producto. Muy bien. Entonces, es eso exactamente. Y vos decís, che, profe, tanto lío, tanta materia. ¿Por qué tenemos que tener un sistema? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué hay un sistema? ¿Qué les parece? Para seguir una metodología. Claro. Em, Deme un segundito que el profe no está pudiendo entrar. Em, Exacto, para seguir una metodología. ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo agarrar los costos y sumarlos así nomás? ¿Qué les parece? Una idea es porque los costos se comportan todos igualitos. A ver, No, no, por ejemplo, ¿qué clasificación de costos tenemos? Que ustedes, las dos principales que hemos estado viendo. Directos, indirectos. Muy bien, directos e indirectos. Entonces, ellos se vinculan distinto, según sea directo o indirecto, con el objeto del costo. Algunos, por ejemplo, si estamos fabricando pan, la harina la podemos vincular directamente, ¿verdad? O sea, sabemos exactamente cuántos gramos de harina entra en el kilo de pan, ¿verdad? En cambio, la luz donde se fabrica el pan, ¿es fácil asignarlo al kilo de pan? No, ¿no es cierto? Y después tenemos, esa es la clasificación de directos e indirectos. Y también tenemos la clasificación de los costos variables y fijos. A ver, ¿quién se anima a explicarme qué es esto de variable y fijo? Variables y fijos es cuando yo muevo el objeto del costo, seguimos con nuestro objeto del costo que es el pan, el kilo de pan. Si yo fabrico más pan, voy a necesitar más harina, ¿verdad? Entonces, el costo harina es un costo variable. Ahora, el alquiler donde se fabrica el pan. Si yo fabrico 1 kilo de pan, 10 kilos de pan, 1000 kilos de pan, el costo del alquiler va a ser el mismo. ¿M? Entonces, ese costo es fijo.
Ojo, fijo en un rango determinado, en la capacidad que tiene la panadería. Si no, se imaginan que no va a ser, o sea, siempre va a ser un costo determinado. ¿M? Muy bien. Entonces tenemos que los costos son los recursos, ¿sí? La harina, el alquiler, lo que hemos estado nombrando recién, que siempre tengo que definir a quién le quiero medir, a quién le quiero hacer este sistema, no sé, a quién le quiero hacer una medición. ¿M? Y vamos a tener ese proceso que es el sistema de costeo. ¿M? ¿Por qué tanto lío? Porque los costos no se comportan todos iguales, porque, o sea, no es tan fácil hacer una suma del almacenero, porque miren nomás en dos ejemplos que ya estamos medios complicados. Entonces, esa metodología donde vamos a conectar los costos con el objeto del costo para poder sumarlos y en definitiva saber cuánto nos cuesta el objeto del costo. Y después, ¿y para qué quiero saber yo cuánto me cuesta un objeto del costo? O sea, esta cosa que yo le quiero hacer la medición, que puede ser un servicio, un producto. ¿Para qué para qué me sirve? Que lo estuvimos charlando en la clase del lunes con algunos que se conectaron. ¿Para qué me sirve? Una cosa, una utilidad, díganme, que es la más importante. ¿Para qué yo quiero saber cuánto me cuesta algo? ¿Por capricho? ¿O me es útil ese dato? Por ejemplo, a ver, Bautista, sí, decís. Que creo que es algo así como sacamos el costo de un producto para después, no sé, ponerle la ganancia, digamos. No sé, Exacto, para saber a qué precio lo voy a vender después de el sumarle la margen, digamos. ganancia. Muy bien, Bautista. O si es un precio que ya está establecido en el mercado, para saber si yo estoy trabajando con el margen que quiero trabajar o si mis costos estoy fuera de competencia, ¿sí? Entonces, es muy importante saber cuánto me cuesta, porque si no, no más de una, es más, cuando veamos en el módulo 3 el presupuesto, ustedes van a ver que antes de aventurarme a un negocio, yo tengo que saber cuánto me va a costar, porque si voy a hacerlo más caro de lo que lo puedo medir, entonces eh, realmente es un problema. Perfecto, acá me estaban contestando en el chat también. Bueno, entonces vamos a ver un poco acá cómo se hace. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para empezar a trabajar en este sistema de costeo es acumular los costos y luego tratar de asignarlos al objeto del costo. Entonces, la primera, esta clasificación que habíamos visto nosotros en directos e indirectos, que es la que vamos a trabajar, que los que vieron la clase del lunes estuvieron viendo, que es con la clasificación que trabajamos para hacer el TP2, ¿no? En directos e indirectos. No vamos a usar en esta parte tantos variables y fijos, sino directos e indirectos. Los variables fijos los vamos a usar más para la herramienta que vamos a ver en el último módulo, que es el costo, volumen, utilidad. Ahí nos va a servir más esta herramienta. Entonces vamos a trabajar con los directos y los indirectos. Em, entonces fíjense que nosotros habíamos dicho que los directos los podíamos rastrear directamente al objeto del costo, no tenemos necesidad de hacer ninguna operación extra. En cambio, con los indirectos tenemos que hacer un prorrateo, un cálculo, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es descubrir cuál es esa base de asignación y tasa de asignación, tanto para los directos como para los indirectos. A ver, en los directos es como que ya la tenemos calculada, por eso dice propia ahí. No nos hace falta ninguna, ir a buscar en otro lado, ni la base ni la tasa de asignación. A ver los que estuvieron en la clase o los que ya están estudiando para el TP2. La base de asignación, ¿qué será en la harina, por ejemplo? En la harina el costo harina para vincularla al pan. ¿Qué les parece?
la harina, ¿cuál será la base? Cuando hablamos de base es la cantidad, ¿sí? Que va a incluirse en en el pan. Entonces, la base de asignación son los gramos de harina, ¿verdad? Y la tasa de asignación, ¿qué se les ocurre? ¿El precio? El precio de la harina, del gramo de harina o del kilo, depende cómo estemos trabajando. Excelente, Bautista. Entonces, eso es propio, es directo. O sea, en los directos no tengo que salir a buscar en ningún lado ni base ni tasa de asignación porque ya lo tengo. Ustedes saben siempre que un costo está compuesto por dos partes, cantidad y precio. ¿M? Entonces, la cantidad me la da la cantidad que entra en el kilo de pan y la tasa de asignación, lo que sale, los gramos de harina. ¿Se entiende? En cambio, en los indirectos, tengo que salir a construir lo que se llama la base de asignación para poder, o mejor dicho, la tasa de asignación, y para eso tengo que elegir una base confiable, algo que me haga un parámetro para poder relacionar ese costo indirecto con el objeto del costo. Entonces, nosotros ya vimos que un costo es un recurso que tenemos para hacer nuestro objeto del costo. Que el objeto del costo es a lo que yo quiero hacerle la medición. Que vimos estos dos tipos de costos, directos e indirectos, que se van a mover distinto, ¿sí? Uno, los directos tienen tasa y base de asignación propia, y los indirectos vamos a tener que aprender a construir la tasa de asignación. ¿Para qué? Para poderlo vincular. Vamos a seguir un poquito. Entonces, bueno, acá tenemos que la base de asignación, entonces, es la unidad de medida que conecta los costos con el objeto del costo. ¿Bien? Eso que puede ser financiera o no financiera, ya lo vemos. Y la tasa de asignación, entonces, es el valor monetario que se le asigna a esa base, o sea, al gramo de harina. La tasa es su valor monetario, ¿no es cierto? Es lo que sale el gramo de harina. Sigamos. Esas bases de asignación pueden ser, como nos dice acá, financieras o no financieras. Y ya lo vamos a ver en un ejemplo. Pero yo siempre tengo que agarrar algo conocido para poder hacer esa vinculación y construir la tasa de asignación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy fabricando en esta panadería pan y facturas y quiero distribuir el costo del alquiler, se me ocurre que, por ejemplo, los metros lineales o cuadrados, la superficie que ocupa cada línea de producción, puede ser una buena base para decir, al pan le asigno tanto de alquiler y a las facturas tanto. Otra puede ser las horas hombres del panadero. ¿Cuántas horas? Entonces, hago la víncula, hago algo para que me sirva para distribuir los costos indirectos. Son no monetarias porque ustedes ven que no incluye nada de plata, son metros, horas, litros. Y las financieras sí incluyen plata, pueden ser los pesos de venta, los pesos de la mano de obra, los pesos de materiales. Por eso se dicen así que son financieras y no financieras. Vamos a construir una tasa de asignación para los indirectos, porque los directos ya explicamos cómo se hace. Entonces primero tenemos los costos indirectos que yo quiero construirle la tasa de asignación. Eso va a ir en el numerador, al quien quiero hacerle la tasa. En el denominador voy a poner la cantidad de asignación que se consumió. O sea, yo elijo, por eso dicen que es arbitraria. Yo elijo, no está escrito en ningún lado. ¿Qué voy a tratar de hacer cuando elijo la base? Que sea lo más, o sea, que sea significativo, que realmente sea algo que me sirva para vincular ese costo indirecto con el objeto del costo, ¿sí? Como, por ejemplo, la mano de obra directa me puede servir de un parámetro para dividir la mano de obra indirecta.
qué sé yo, cosas que tengan alguna relación. Ustedes sepan que en costos nosotros queremos ser lo más precisos posible, porque si metemos la pata en distribuir los costos indirectos, podemos dejar fuera de competencia a nuestro producto, porque si le cargo mucho al pan francés, por ejemplo, y no le cargo a la factura, a lo mejor las facturas quedan re baratas, el pan re caro y nadie me compra pan y se me pudre todo. ¿Entienden? O sea, tenemos que ser lo más exactos posible para que ninguno de los dos productos me quede fuera de competencia con los precios de mercado. Entonces, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, esto que nos dice acá, el tiempo que pusimos arriba. Si acá estamos poniendo el alquiler de un mes, acá tengo que poner que la base de asignación sea del mes, ¿sí? Si acá pongo año, acá también tengo que poner año. Y eso me va a dar la tasa de asignación. Y por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá abajo. Si yo tengo 100.000 pesos de costo indirecto de fabricación en un año determinado y elijo como base de asignación las horas hombres de la mano de obra directa y que me dice que son 100.000 el costo indirecto para ese año y 10.000 las horas que se consumieron en ese mismo año, yo puedo construir una tasa de asignación que va a ser 100.000 dividido 10.000, siempre van a ser pesos lo que me va a dar, por más que abajo tenga una base no financiera, y me va a dar 10 pesos. ¿Y qué significa esos 10 pesos? ¿Cómo los voy a leer? Va a ser así. Por cada hora de mano de obra consumida, voy a poner 10 pesos de gastos indirectos de fabricación. Entonces, si para hacer las facturas me dio 2 horas del panadero, entonces 2 por 10 va a ser 20 y ese es el costo que voy a asignar de los costos indirectos. ¿Se entiende? O sea, por cada hora, todo depende de lo que pongamos acá abajo. O por cada metro, ¿sí? Vamos a poner esto de costo indirecto en ese producto. ¿Bien? Acá dice tasa de asignación real. Nosotros cuando vamos a trabajar con presupuesto van a ver que muchas veces nosotros en costo no trabajamos con los costos históricos, sino que trabajamos con costos estimados o presupuestados. Entonces, pero es lo mismo. Lo único que tenemos que tener cuidado en que estimemos para el mismo periodo. Acá tenemos otro ejemplo, pero todo estimado. ¿Es válido? Es válido. Van a ver que con esto vamos a trabajar mucho en los presupuestos. Y vamos a decir así, tengo 150.000 pesos del costo indirecto de fabricación. Y como base de asignación, vuelvo a elegir las horas hombre, pero ahora en el año 12 estimo se van a consumir 12.000. 150 sobre 12.000 me da 12,5. ¿Cómo lo leo? Por cada hora voy a asignar de mano de obra, voy a asignar 12,50 de este costo indirecto de fabricación. ¿Va quedando claro cómo se construyen las tasas y las bases? Lo explicamos también en el TP cuando dimos la clase el lunes. Eh, no sé si todavía han escuchado la clase o no, o los que tuvieron presente. Bien. Sí, profe, se entiende súper. Perfecto. Entonces, vamos a ver que hay dos sistemas de costeo, que también lo vimos en la clase pasada. A ver si me ayudan en lo que estuviera. Hay un sistema de costeo por órdenes y un sistema de costeo por proceso. Eh, ¿Cuándo uso uno y cuándo uso otro? A ver, ayúdenme los que estuvieron en la clase. ¿Cuándo uso sistema de costeo por órdenes y cuánto por proceso? Les voy anticipando que en el TP2 van a usar sistema de costeo por órdenes. En costeo por Por orden. orden, profe. Ay, perdón. Sí, no, sí, sí, Dale, dale. cualquiera de las dos, sí. Que por orden es cuando realizamos para un cliente específico. Mm, ¿Qué cosa del cliente específico? No es el El cliente el que producto me va a definir la característica. es el trabajo, el producto en sí, Exacto, el el que objeto define del que nosotros costo, hagamos ese costeo.
Exacto, el objeto del costo es como a pedido, es distinto, o sea, no fabrico en serie, ¿m? Sino que cada cosa es distinta. Por ejemplo, construir un edificio, preparar un auto de carrera, un servicio. Por ejemplo, yo a mis clientes en mi estudio, no a todos les cobro lo mismo, porque cada uno viene y me pide determinadas cosas, ¿sí? No es lo mismo un responsable inscripto que tiene 20 empleados a un monotributista. ¿M? Entonces, el sistema de costeo por órdenes, la característica que va a tener es que el objeto de costo es una unidad, pero que es, o muchas, pero son identificables. O sea, no son iguales una a la otra, ¿verdad? Entonces, es un producto heterogéneo. Entonces, en cambio, en el costeo por proceso, es justamente la fabricación en serie. Yo les daba el ejemplo de los alfajores Tatín de chocolate. Entonces, ahí no es que voy a poner o sea, para sacar el costo del Tatín de chocolate, voy a agarrar cada alfajor y voy a medir cuánta harina le pongo a las tapitas, cuánto dulce de leche, cuánto chocolate, y ahí tengo el costo del producto. ¿Cómo hacía yo que les explique cuando estoy en un sistema de costeo por proceso para sacar el costo de un alfajor Tatín? ¿Qué les parece? ¿Hago así uno por uno? No, juntás la materia prima, la mano de obra, y Muy después bien. dividís entre las unidades producidas. Exacto, y después lo divido. ¿Y puedo hacer eso? Sí, porque todos tienen la misma cantidad de harina, la misma cantidad de dulce de leche, la misma cantidad de chocolate. Entonces, directamente digo, todo lo que está, todo lo que produje, o todos los costos que entraron en el costo de producción, lo divido por las unidades producidas y tengo el costo unitario del alfajor Tati. En cambio, en estos productos que son identificables, ¿qué hago? Por eso se llama por órdenes, porque es como que va una orden, hace una papeleta, y le voy poniendo, por ejemplo, a ver, un edificio, por ejemplo, tantos ladrillos, o seamos más humildes, una casa, ponemos tantos ladrillos, voy poniendo ladrillos. Los albañiles cobraron tanto, tanto, y lo voy sumando en esa hoja. ¿M? Tuve, qué sé yo, gasto de, de algún otro material, tanto, de hierro, tanto. Entonces, cuando terminé la casa, dije, ¿cuánto me costó la casa? Voy y sumo todos los costos que puse allí y ya tengo el costo del producto, o sea, o el costo del objeto del costo. ¿Se entiende? Walter, andas por ahí, no sé si quieres acotar algo. Hola, buenas tardes. Ahí está el No, profe Walter, que empezamos está sin él, perfecto. disculpa, Walter. Sí. En el costeo por órdenes, justamente se llama por órdenes porque nosotros recibimos una orden de un cliente donde nos dice específicamente qué es lo que quiere. El ejemplo que vos diste de la casa es un ejemplo totalmente claro porque, por ejemplo, cada uno elige hacer la casa como quiere. Entonces ahí se van cargando justamente en la orden de trabajo. Nosotros en la orden, que es un papel de trabajo, vamos cargando la materia prima que corresponde a esa orden, vamos cargando las horas de mano de obra y el costo de la mano de obra, del costo de la hora de la mano de obra en esa orden, y los CIF los hacemos aplicados, como vos explicaste recién, habiendo calculado la tasa de aplicación de CIF por el nivel de actividad que tenga, entonces vamos a tener el costo total de la orden. En el caso de que sea una casa, sería una casa, pero por ejemplo, si nos encargan 100 sillas, tomamos el costo total de la orden, lo dividimos por 100 y sacamos el costo unitario de la silla. Los ejemplos más claros para órdenes son, por ejemplo, las mueblerías, donde uno, por ejemplo, encarga una mesa de una determinada forma, cuando no son productos estándar. Estamos Claro, hablando de productos heterogéneos, productos que, a que cada pedido, uno justamente. Ujú. pide cómo quiere que lo haga, por eso se llama costos por orden. Y bien, como dijiste vos, profe, costo por proceso, donde tenemos productos estándar. Si hago un alfajor, son todos los alfajores iguales.
Si hago Coca-Cola, toda la Coca-Cola es igual. Entonces ahí se aplica proceso donde se toma el costo total y se lo divide por las unidades, que, siguiendo un método para calcular el costo por proceso. Así que básicamente eso. Después vamos a ver en un ratito qué pasa cuando nos cortan la producción para hacer una medición determinada, por ejemplo, cuando llega un fin de ejercicio. Ya vamos a ver un ratito qué pasa con esa producción en proceso que les está dando tanto trabajo por ahí a los que ya están, a los que están haciendo el TP1, que preguntan mucho de la producción en proceso. Ahí vamos a ver ese tema. A ver, sigamos por aquí. Acá ya tenemos el esquema. Fíjense, tenemos primero, antes que nada, definir a quién quiero medir, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la panadería puedo querer mi objeto del costo, a veces a lo mejor es el kilo de pan, o a lo mejor es la docena de factura, o a lo mejor es el costo de toda la panadería. Y eso me va a hacer cambiar los costos, ¿sí? O sea, yo siempre tengo que identificar primero el objeto, a quién quiero hacerle la medición, ¿verdad? Y voy a definir dos grandes grupos, los grupos de costos directos y los indirectos. Cuando yo tengo los directos, van a ver que, como dije recién, la tasa y la base están metidas adentro, o sea, la cantidad, por ejemplo, en el pan, el costo harina, los gramos de harina que entran en el kilo de pan y lo que sale el gramo de harina. Ahora, los mandamos por acá abajo, no porque sean menos importantes, sino porque son los que nos dan menos dolor de cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque los indirectos, esos son los que nos van a dar dolor de cabeza, porque tenemos que elegir las bases de asignación que queremos, y fíjense ustedes que dice grupo de costo indirecto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los CIF, todos los costos indirectos de fabricación, a lo mejor necesitamos dividirlos no en un solo grupo, sino varios grupos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene como un movimiento distinto, entonces a cada uno le elijo o a cada grupo le elijo una base distinta. Y eso puede ser perfectamente. Igual en los gastos indirectos. Un grupo de costo indirecto va a ser la harina, otro grupo va a ser la mano de obra del panadero. Entonces, fíjense que vamos haciendo como grupos tanto de los directos como de los indirectos. Y vamos eligiendo las bases de asignación para calcular la tasa de asignación. Cuando tenemos todo y lo podemos vincular, ya tenemos el costo de nuestro objeto del costo. Así de fácil. Entonces, como dijimos antes, elegimos el objeto del costo, los directos que ya tienen su base construida, a los indirectos le hacemos la base de asignación, o, como decíamos antes, si quiero ser más preciso, divido en varios grupos de costos directos e indirectos, elijo distintas bases para cada grupo. Entonces, voy a ser como más preciso haciendo esta división o eligiendo más grupos. Em, Acá vamos, es un poco esta parte, eh, costo real siempre es el costo que uno, eh, digamos, tiene lo que pasó, la historia, ¿verdad? Em, ¿Por qué o qué ventaja tiene trabajar siempre con costos reales? Y que no me voy a confundir. Cuando yo empiezo a estimar, ahí sonamos. Pero, o sea, conozco exactamente los costos indirectos, pero ¿qué pasa? ¿Qué desventaja tengo? Por ejemplo, si estoy trabajando con un costo indirecto muy importante, que es la energía eléctrica, no es lo mismo el consumo que tengo en invierno que en verano, por ejemplo, o si es un producto muy estacional, hay costos que también son estacionales. Entonces, por ejemplo, me es más barato fabricar el pan
en el verano que en el invierno, o por el gas, por ejemplo. O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, la gran desventaja que tengo justamente mucha fluctuación en el año. Por ejemplo, si yo quiero evitar esa fluctuación, entonces dice, bueno, profe, tome todo el costo de todo el año. Pero se imaginan que si yo quiero vender el pan en enero, no voy a esperar que se produzca todo, o sea, que vendamos todo el año. Es decir, bueno, no te puedo vender el pan todavía porque no pasó todo el año y quiero evitar la fluctuación. Entonces, digo, bueno, ¿qué hago? eh, voy a, digamos, tengo que empezar a trabajar con costos estimados, porque si tengo que esperar para vender el pan de enero a que yo haya hecho todos los costos indirectos para poder construir una base fiable, es medio tonto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa en costos, que muchas cosas las tenemos que estimar. ¿Qué va a pasar? Que voy a perder, cuando yo empiezo a estimar, pierdo objetividad o exactitud, pero voy a ganar en que sea pertinente esa información, y voy a poderle poner el precio al pan para poderlo vender. Walter, no sé si querés aclarar algo sobre eso. Sí, siempre es conveniente trabajar con los costos presupuestados porque de esa manera nosotros podemos tener la información a final del mes cuando necesitamos hacer un informe de costo todos los meses. Todos los meses nosotros tenemos que hacer un informe de costo y un control de gestión del mes. Y a veces los costos reales no me llegan en tiempo. Entonces, para no esperar hasta que me lleguen los costos reales, porque por ejemplo, la factura de la luz posiblemente no me llegó todavía, o la factura del gas, o la factura de algunos combustibles que se consumieron. Entonces, yo no puedo esperar hasta que me llegue el costo real para hacer un informe de costo. Entonces, para hacer el informe de costo a final del mes, es mejor trabajar siempre con costos presupuestados en lo que hace a los CIF, a los costos indirectos. Los costos directos, por lo general, siempre los tenemos reales, porque nosotros sabemos qué cantidad de materia prima consumimos y cuál fue el precio de la materia prima. Sabemos cuántas horas de mano de obra trabajamos y sabemos el costo de la mano de obra. Pero el problema, como bien vos dijiste, está en los CIF, siempre, en los costos indirectos. Entonces, para no esperar hasta tener los costos indirectos reales, es conveniente trabajar con los costos presupuestados que como lo hemos hecho en base a experiencias pasadas, como nosotros conocemos el manejo de la empresa, obviamente que pueden existir diferencias con los costos reales cuando nosotros trabajamos con una tasa presupuestada, pero esas diferencias no son tan significativas. Y cuando lo son, hay que analizar esas diferencias que existen, por qué se dieron. Pero sí es mejor trabajar con costos indirectos presupuestados. Bien. Hay una solución que como que, bueno, que es lo que estábamos hablando recién, que es trabajar con una parte con costos reales, que serían los directos, y con los indirectos trabajar con o sea, las bases de asignación real, porque las bases generalmente son, perdón, los costos directos y las tasas de asignación estimadas. No nos vamos a extender mucho con este Perdón, Gaby. modelo. Sí, Es mejor lo que te dice acá, viste, el costeo normal, donde vos tenés los costos directos con costos reales y los costos indirectos que sean presupuestados. Ese es el mejor para poder trabajar, claro. que es lo que Y hemos por dicho. eso, cuando ustedes vean normal, está refiriéndose a esto, directos Real, reales y los claro, indirectos, base real y la tasa estimada, exacto. para poder, para poder Porque, trabajar. por ejemplo, si la base de costo indirecto fue, yo estimo que em, el nivel de actividad, por ejemplo, son las horas de mano de obra. Entonces yo tengo una tasa, como vos dijiste recién, de 100 pesos por hora de mano de obra y yo trabajé en el mes 1000 horas de mano de obra, entonces tengo 100.000 de costos indirectos. Eh, es lo que presupuesto que tengo, lo que aplico a la producción. Perfecto.
Bien. Esto es después, ¿qué pasa? Siempre que nosotros hemos trabajado con algo estimado, después lo tengo que controlar con lo que pasó de verdad. Y estos son los métodos para corregir eso, pero no va a formar parte de lo que vamos a ver ahora, así que no se hagan problema. Esta partecita es bastante más elevada que el curso, así que esto lo vamos a ver. Vamos acá a esto de la producción equivalente. ¿Qué es esto de la producción equivalente? Cuando nosotros estamos en un sistema de costeo por proceso, no por órdenes, por proceso, o sea, por proceso estábamos en una producción en serie, en una fábrica, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos que, cuando llegó al final, si tenemos todos los productos terminados, no hay problema, agarramos el costo total, materia prima, mano de obra, los gastos indirectos de fabricación total y los dividimos por la unidad producida y tenemos el costo unitario. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando necesitamos hacer un corte porque es un cierre de balance o lo que sea, me quedan productos en proceso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos materia prima, mano de obra y está el producto terminado, está todo incorporado. Ya está toda la materia prima incorporada, la mano de obra incorporada, los costos indirectos de fabricación incorporados. ¿Qué pasa cuando tenemos producción en proceso? Cuando tenemos producción en proceso puede pasar que de la materia prima solamente se haya incorporado el 50%, que todavía le esté faltando algo. Que a la mano de obra le esté faltando un 70%, o sea, le falte la gente que pula, ¿sí? Por ejemplo, si estamos haciendo un auto. Que los gastos indirectos estén incorporados en un 25%. Entonces, esto de producción equivalente es un lío porque digo, che, ¿y cómo hago para saber cuántas unidades produje? Si tengo alguna medio terminal, pero las hice, o sea, usé recursos de estos costos de producción. O sea, parte de este costo de producción está metida en estas unidades que todavía no terminé. Entonces, como las unidades son iguales, todos los alfajores Tatín son iguales, en un alfajor Tatín es raro que nos quede algo a medio hacer, pero pensemos en la producción de un auto, por ejemplo, del Toyota, el Toyota Corolla. Están en la línea de producción, hay que hacer un corte y hay autos que le está faltando la pintura, o por ejemplo le está faltando de pulido, o está faltando. Entonces, lo que sí podemos decir es lo siguiente. Primero, esto que está acá, el 50%, el 70%, el 25%, es el grado de avance. ¿Hasta dónde lo pusiste? ¿A quién le vamos a preguntar eso? Al jefe de producción. Y vamos a hacer la siguiente ficción. Es lo mismo de decir que yo tengo 100 unidades al 50% en cuanto a la materia prima, a que tengo 50 unidades equivalentes a las terminadas. ¿Se entiende? O sea, 100 por el grado de avance me da las unidades equivalentes. Equivale, en vez de decir que tengo 100 al 50, digo que tengo 50 en cuanto a la materia prima. En cuanto a la mano de obra, digo que tengo en vez de decir que tengo 100 unidades terminadas en un 70% o con un grado de avance en un 70%, digo que tengo 70 unidades equivalentes a las terminadas. Y en cuanto a los gastos indirectos, digo que tengo 25, en vez de decir que tengo 100 al 25%. En la bibliografía pueden encontrar que dice a cuánto termino la mano de obra, perdón, la materia prima, y después dice que los costos de conversión, ¿se acuerdan cuáles eran los costos de conversión? Era la mano de obra directa y los gastos, y los CIF, y los costos indirectos. Y lo del primo, que era la materia prima y la mano de obra. Ojo que en el examen le pueden preguntar así, o le pueden dar el ejemplo de, hablando directamente de, no decir mano de obra directa y gastos indirectos, sino de decirle directamente costos de conversión. Ojo con eso. Entonces, directamente, cuando yo quiero saber cuánto es para dividir el costo de producción por las terminadas, a las terminadas le sumo todo esto.
El, la, la desventaja que voy a tener que trabajar no con todo el costo de producción sumado, sino que voy a tener que trabajar con la materia prima, o sea, cuánto fue el costo de materia prima, cuánto el costo de mano de obra unitaria y cuánto el costo de los SIF. Por eso se trabaja generalmente con estos dos juntos. Esa es la diferencia, o sea que no voy a poder agarrar todo el costo de producción, sino voy a agarrar el costo de producción de materia prima y lo voy a dividir por las unidades, las terminadas y las equivalentes a las terminadas que son estas en proceso, para sacar el costo en cuanto a materia prima de un producto. No sé, Walter, si querés decir algo No, de está estas. bien. Lo que podría decir es que en costo por proceso nosotros la producción la dividimos en los productos terminados y la producción que no está terminada. Los productos terminados están todos al 100%, de materia prima, mano de obra y sí. O, como bien dijiste, materia prima o costos de conversión, que sería la mano de obra y el sí. Ahora, el problema está en las unidades que no están terminadas, que son las que están en proceso. Entonces ahí veo qué grado de avance tiene respecto de los costos que le incorporé. Si le puse el 50% de la materia prima, como bien vos dijiste, 100 unidades equivalen a 50. Si puse el 70% de la mano de obra, 100 unidades equivalen a 70 para mano de obra. Y con los SIF, ahí dice 25%, equivalen a 25. Entonces, podemos armar una producción equivalente a productos terminados para poder incorporarle el costo, porque si no, no podríamos sumar productos que están terminados con productos que no están terminados. Entonces, esto de la producción equivalente existe justamente para poner esta equivalencia a un producto terminado respecto de los costos que tengan incorporados. Y entonces, cuando tenemos el costo total, lo dividimos por estas unidades equivalentes y ahí podemos incorporarle a los productos terminados el costo que le corresponde, a la producción en proceso también, de acuerdo a las unidades que tenga en esta producción equivalente. Bien. Walter, léeme el mensajito que te mandé recién, porque Bueno, si no, gracias. porque si no Gracias. nos vamos a quedar sin la Sí, clase. sí, sí. Muchas gracias. Eh, bien, bueno, entonces, después tenemos otro sistema de costeo, que es una mejora a los otros sistemas de costeo que hemos visto y que se llama costeo basado en actividades o ABC se llama también. ¿En qué consiste esto? Como dijimos recién, es una mejora a los de órdenes y a los de proceso. ¿En qué consiste? Que va a trabajar sobre esa vinculación que hay entre los indirectos y el objeto del costo, y en vez de elegir cualquier base, va a elegir qué actividades producen los costos indirectos. ¿Bien? Este costeo basado en actividades es una metodología que es cara ponerla en práctica, porque se imaginan, tengo que dar vuelta a toda la empresa y ver, en vez de sumar de alguna determinada forma los costos, tengo que salir a elegir cómo se vinculan, o sea, o quién produce, qué actividades producen los gastos indirectos. Entonces, ¿a dónde se va a justificar usar esta metodología de costo basado en actividades? Se va a justificar justamente cuando nosotros tenemos o sea, una empresa que sea multiproducto, generalmente una empresa que multiproducto, o sea, que fabrica muchos productos, por ejemplo, esto de los alfajores, que fabrica el alfajor blanco, el alfajor negro, alguna otra golosina. Entonces, al tener muchos productos, seguramente va a tener muchos departamentos de la empresa que se comuniquen, o sea, que van a producir muchos costos indirectos. Entonces, se va a justificar cuando haya muchos costos indirectos y que estos sean muy altos. O sea, una empresa multiproducto con muchos costos indirectos, ¿sí? Entonces, se va a justificar hacer todo este lío, porque vamos a ver que si bien es algo interesante, hay que invertir un dinero en esto. Entonces, ¿qué propone esto? Propone.
acumular los costos, o sea, en el tradicional, en el que estamos viendo hasta recién, tenemos los directos, los indirectos. A los indirectos le elegimos una base arbitraria y lo vinculamos con el objeto del costo. ¿Bien? O sea, hacemos la base, construimos la tasa de asignación y lo vinculamos con el objeto del costo. En este basado en actividades, con los directos, hacemos exactamente lo mismo, pero con los indirectos, esta base arbitraria se va. Y vamos a poner o la vamos a reemplazar, vamos a construir una base de asignación basada en las actividades que producen los costos indirectos. Por ejemplo, una actividad que va a producir costo indirecto en una empresa multiproducto va a ser realizar la compra de la materia prima. Otra cosa va a ser controlar la calidad de los productos. Otro que va a producir, ¿por qué? Porque vamos a tener un departamento que se va a dedicar a eso, pero no para cada producto, sino que va a comprar materia prima, va a comprar el chocolate para toda la golosina, va a comprar la harina para todo, ¿se entiende? Va a hacer control de calidad a todos los productos. Entonces, fíjense, gestionar el stock de la materia prima, apoyar a la producción. Entonces, vamos a ver que eso van a ser las actividades. ¿Cómo vamos a construir la base de asignación? Viendo cómo se mueven esas actividades. Entonces, fíjense, o sea, ¿qué causa, el causante del costo, que se muevan esas actividades? Por ejemplo, realizar compras y que haya más pedidos de materia prima. Controlar calidad, que hagamos más pruebas de calidad. Gestionar el stock, que haya más unidades de stock de materia prima. Apoyar a la producción, más unidades producidas, ¿sí? Entonces, con eso construimos la base de asignación. ¿Mm? O sea, no, perdón, dije mal, la tasa de asignación. O sea, ¿cómo lo vamos a construir? En el numerador las actividades, el costo de realizar compras, y en el denominador el número de pedido. Entonces, van a ver que con eso vamos a decir, por ejemplo, tenemos el chocolate, el alfajor tatín. Es decir, a ver, ¿cuántas unidades, le tengo que asignar de realizar compras a el alfajor tatín chocolate? Entonces busco la tasa de asignación y digo, y voy a multiplicar. A ver, ¿cuántos pedidos de materia prima hice para toda la materia prima del alfajor tátil? Hice 5. 5 por esa tasa de asignación que construí, y ese es el costo que le voy a asignar de esta actividad, realizar compras. Vamos a control de calidad. Por ejemplo, construir la tasa. Todo el costo que sale controlar la calidad sobre la cantidad de pruebas de calidad. Eso me va a dar 6, por ejemplo, o 7 pesos con 50. ¿Cuántas pruebas de calidad le hicimos al alfajor tatín de chocolate? 3. Entonces, 3 por 7,50 es el costo control de calidad que voy a poner en el alfajor, en el costo del objeto del costo alfajor tatín chocolate. ¿Se va comprendiendo cómo es esto? ¿Sí? Alguien que me diga sí o los perdí a todos, no sé. Sí, profe, Bien, sí. muy bien. ¿Dónde es de aplicación? Justamente cuando tenemos grande cantidad de costos indirectos y, y hay muchos productos, gran diversidad de productos. Acá les cuento un poco más que estas también se las voy a enviar a esta presentación para que la tengan cuando le mandemos la grabación. Acá le va diciendo que no solo va a organizar los costos indirectos, sino que va a revisar todo. Entonces, de alguna manera, le va a servir para, por ejemplo, a nosotros pasó una vez que quisimos hacer esto, algo parecido a la ABC, no era tal cual, que nos empezamos a dar cuenta que había actividades duplicadas o procesos que se podían hacer para
en una vez se estaban haciendo 2 veces en 2 lugares distintos, mientras se podía unificar. Entonces, por ahí, o sea, o sea, o resolvemos varios problemas, no solamente el problema de de la distribución de los costos indirectos, sino los procesos, o sea, ahorramos costos. Hay una cosa que hay que tener mucho cuidado también en costos, porque uno por ahí confunde ser precisos en la distribución de los costos indirectos con ahorrar costos. Son dos cosas distintas. Una cosa es que yo tengo un costo indirecto y sea muy exacto, elija las bases justas de asignación para asignarlo a cada producto. No es que esté ahorrando, sino que a cada producto le estoy dando el costo indirecto que tiene, que sea a cada objeto del costo. Entonces, no estoy ahorrando nada, pero sí lo estoy distribuyendo para que ningún objeto del costo subsidie a otro. O sea, que uno queda sobrevaluado y otro quede subvaluado. Porque eso, como dije antes, me puede traer problemas de, digamos, de competitividad del producto, ¿verdad? Siempre que hablemos de costo estamos hablando de servicio, no solo de producto. Uno por ahí es más fácil poner ejemplos de productos, ¿no? Pero en todo, servicio, en cualquier área, ¿no? En una empresa comercial, de servicio, industrial. Este sistema no solo que es exacto para los costos indirectos, para distribuir, o no exacto, o sea, de mejor manera los costos indirectos, sino que al obligarme a revisar procesos, mirar, dar vuelta la empresa, a lo mejor hasta me hace ahorrar costos, ¿se entiende? Pero no es el objetivo. El objetivo es ser preciso en la distribución de los costos indirectos. Bueno, y estos son los impactos, ¿ven? Decisión en los precios mejor, cuando hay muchos productos, esa es la mezcla de productos también, en el control de los costos, en la mejora de los procesos, en la evaluación de la gestión. Eh, otro, Otra cosa que hay una parte del módulo 1, perdón, del módulo 2, que acá me lo anoté, para recordarlo que no lo que no lo pasen de largo, que yo no lo he nombrado acá, pero es muy importante. Incluso les va a servir para resolver las preguntas del foro. Recuerden que para resolver el foro, para resolver el TP2, tienen obligación, tanto el TP2 como el TP3, tienen obligación de responder las preguntas del foro, con cosas coherentes, chicos, ¿no? O sea, no contesten cualquier cosa. Aparte, ¿por qué? Porque si ustedes no participaron en el foro respondiendo esas preguntas que figuran allí, nosotros no le vamos a corregir el TP2, ni el TP3. Entonces, tengan cuidado antes de hacer el trabajo práctico de resolver el foro. Y fíjense que ahí habla un poco de cómo se asignan los costos. Y que yo lo he obviado, no lo he dicho, pero tengan cuidado de ver toda esa parte de qué es un departamento funcional o un área productiva a un área de asistencia o de apoyo. Vean qué es una asignación primaria, qué es una asignación secundaria, qué métodos existen, hasta una asignación terciaria. Fíjense, lean bien eso en la lectura número 1, que les explica, está bastante claro, por eso no, pero no, o sea, no crean, o sea, yo acá tengo muy poco tiempo, no puedo irme a dar tantas cosas, pero no crean que porque no lo dije no es importante eso y les va a servir para resolver también el TP2. Y una palabrita más sobre esto y ya los dejo. También hay lo que se llama el sistema de costeo directo o el sistema de costeo por absorción integral. ¿Qué es esto? Muchas veces los contadores que se dedican a la gestión, a costos, ustedes vieron que cuando estudiamos la contabilidad tiene como muchas ramas.
este sistema de información contable muchas veces está dirigido a hacer los balances. Entonces, ustedes vieron en contabilidad básica, en contabilidad intermedia, en contabilidad superior, siempre la información destinada a terceros. En cambio, en esta materia nos estamos dedicando a los usuarios internos, a los gerentes, a los de adentro. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Entonces van a ver que esa contabilidad que ustedes estudiaron en la básica, en la intermedia, en la superior, o que van a estudiar, van a ver que tiene muchas reglas, mucha normativa. ¿Por qué? Porque está dedicada a gente que tiene que acceder a la información de mi empresa para, para saber, para tomar decisiones sobre mi empresa, si me vende, si me compra, si me presta plata, si me cobra impuestos. En cambio, acá ustedes vieron que no hay muchas normas ni reglas, o sea, son informes que se producen para la toma de decisiones, por eso podemos trabajar con costos estimados, ¿sí? Entonces, muchas veces este contador de costos que necesita, y que lo vamos a ver muy bien en el módulo 4, cuando veamos la herramienta costo, volumen, utilidad, necesita proyectar, a ver, ¿cuánto vendo? ¿Cuánto fabrico? Y muchas veces lo que son los costos fijos, ¿qué pasa con un costo fijo? Cuando yo produzco más, vamos al alquiler. Si yo tengo el alquiler de la panadería que sale 1.000 pesos y produzco 1.000 kilos de pan, ¿cuánto es el costo que voy a asignar de alquiler a cada kilo de pan? 1 peso, ¿verdad? Ahora, si yo pongo si en vez de fabricar 1.000 kilos de pan, fabriqué 10.000 kilos de pan, ¿cuánto voy a asignar de costo alquiler al kilo de pan? A ver quién me lo dice. ¿Voy a asignar 1 peso? Tengo 10.000, perdón, 1.000 le había dicho el alquiler. 1.000 dividido 10.000. ¿No va a ser 10 centavos? ¿Se entiende lo que dije o lo vuelvo a repetir? O sea, ¿qué pasa con los costos fijos? Se diluyen mientras yo fabrique más, porque el costo va a seguir siendo el mismo y si yo tengo más producto, a cada producto de ese costo le voy a asignar menos. En cambio, si fabrico en vez de 1.000 kilos de pan, fabrico 100, por ejemplo, voy a tener que asignarle 10 pesos del costo alquiler al kilo de pan. ¿Se entiende eso, chicos? Si alguien me dice sí por las dudas. Sí, Sí, sí. profe. ¿Sí? Sí, profe, Bien, súper. entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me quiero proyectar y decir, bueno, ¿y qué diablo hago con estos costos fijos? Porque si yo aumento, o sea, es muy difícil proyectarse con estos costos fijos. Entonces, los contadores de costos dice, todo lo que son los costos, o sea, el costo de producto, voy a trabajar solamente con los variables. Y los costos fijos los voy a mandar con los gastos de administración, como gastos del periodo. Eso es lo que dice el sistema de costeo variable. Y el sistema de costeo por absorción integral o completo es el que realmente aplicamos cuando estamos haciendo el estado de resultados. Entonces, van a formar parte del costo del producto tanto los variables como los fijos de producción, ¿no? Siempre estamos hablando de costos de producción. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo determino el costo del producto en un sistema de costeo directo, el producto, si solamente tomo los variables, va a ser más chiquito el costo del producto que en un sistema de costeo por absorción o integra. Eso es son de estos dos sistemas de costeo. ¿Por qué existen? Justamente por eso, porque para proyectar me molestan estos costos fijos, entonces lo mando como un gasto del periodo. ¿Cuándo se va a armar lío con esto? Se, eh, se va a armar lío cuando yo termino un periodo y el costo, digamos, cuando yo quiero determinar perdón, y termino un periodo y no vendí todo lo que produje. Entonces, ¿a dónde quedan las unidades que yo produje y no vendí?
en una contabilidad común, en contabilidad básica, ¿dónde estudiaron que va esa, esos productos que están terminados pero que no los vendí? La existencia final de mercadería, por ejemplo. En bienes de cambio. En bienes de cambio en el activo. ¿Y cómo van a estar valuadas? Va a estar valuada por el precio del producto. Entonces, fíjense, si yo al producto lo evalué por menos plata, porque solamente le puse los variables, voy a tener como menos stock, ¿se entiende? Por esta modalidad. Y voy a tener más pérdida, porque mandé todos los costos fijos al estado de resultado como una pérdida. Entonces, en el otro sistema, yo una porcioncita de los costos fijos quedó en el producto y quedó en el activo. ¿Mm? Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos, y por eso a FIP no le gusta que yo tome este sistema de costeo directo, o variable, también se llama así, o marginal, también se llama así, tiene muchos nombres. ¿Por qué? Porque si yo los costos fijos, en vez de guardarlo en el activo, esa porcioncita del producto, lo mando todo como pérdida, me va a dar más pérdida el estado de resultado y voy a pagar menos impuestos. ¿Lo ven? Por eso, este sistema de costeo se usa más para esto, para proyectar. En los balances tenemos que usar el integral por absorción o completo, también se llama. ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué ventajas tiene eso? Que no hay fluctuaciones en el costo unitario. Por ejemplo, en el alfajor tatín, si yo solamente pongo los variables y no pongo los fijos, siempre voy a tener el mismo costo independientemente si fabrique más unidades o menos unidades. En algunas tomas de decisiones, en el corto plazo, es más fácil trabajar así. Y esto del punto de equilibrio lo vamos a ver en el módulo 4, para que me facilite la obtención. El punto de equilibrio es donde los ingresos y los gastos son iguales, o sea, no gano ni pierdo plata. Y en el absorbente es que la evaluación de los inventarios va a estar bien, o sea, no va a ser, o sea, el producto va a tener todos los componentes, los variables y los fijos, y es el que acepta o sea, la profesión contable, o sea, los que hacemos balances para terceros, digamos, y para el fisco, para cobrarnos los impuestos. Bien. Bueno, acá tienen otras utilidades. Bien. Bueno, creo que no. Esto lo vamos a ver más cuando veamos presupuesto. No, esto no lo vamos a ver ahora. Bueno, no sé si hay algo que quieran preguntar. Por supuesto, después le pueden ver a los Profe, docentes, ¿no es cierto? Sí, Bautista. no sé si puede explicar un poquito sobre los presupuestos ajustados por el nivel real, porque yo hoy rendí y solamente me faltó eso, porque no lo entendí bien. Ah, ¿ya tuviste parcial? Sí, lo rendí hoy. A ver. ¿Y Y te nada, fue bien o te fue mal? no, bien, bien, me sacó un 9 y le pifié en dos preguntas que era sobre eso, lo de A ver, favorable, esto favorable. que acabo de mostrar recién que lo pasé de largo. Sí, Bien, entonces si ya me estás diciendo de eso, ahí lo vamos a mostrar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vieron que justamente cuando estamos diseñando estos sistemas de costeo, lo van a ver con más profundidad en el módulo 3, pero puede ser que alguna pregunta se les haya chispoteado para este lado. Vamos a ver que tenemos variaciones entre lo presupuestado y lo estimado, ¿verdad? Perdón, entre lo estimado o presupuestado y lo real. Entonces, si yo quiero calcular, ¿de qué te pedía una variación precio, una variación, qué te pedía en el examen, sí, Bautista? sí, una variación de precio. Una variación de precio. Para yo calcular cuánto fue la variación de precio, yo tengo que el precio real, ¿sí? De cada producto
le tengo que restar el precio que yo había presupuestado o estimado. O sea, este control lo voy a poder calcular cuando ya conocía el precio real, ¿no es cierto? Esto es tanto para el precio de venta como para los insumos que forman el producto. A eso lo voy a multiplicar por la cantidad real de productos consumidos. Y eso va a ser la variación precio. ¿Algo así te preguntaba? Sí, sí, sí. Bien. Y de esa forma se calcula. Y la variación eficiencia es la eficiencia en los recursos, en el uso de los recursos. Entonces, en vez de calcular diferencias de precio, vamos a usar la cantidad. O sea, ustedes siempre saben que tienen, cuando tenemos un costo, tenemos costo, siempre está compuesto por dos partes, cantidad y precio, ¿verdad? Esa cantidad y precio, em, digamos, lo que vimos recién, comparamos precios estimados y precios reales. Cuando hacemos la eficiencia, no nos interesa tanto el precio, sino en la cantidad. Por ejemplo, puede pasar que yo para hacer una torta compré una manteca, que yo había presupuestado que sea una manteca más barata. Entonces voy a tener digamos, una diferencia de precio favorable porque es más barata. O sea, cuando ustedes hagan esto, me va a dar una diferencia favorable. O sea, siempre favorable es cuando es a favor mío, digamos, ¿sí? O sea, que en la realidad pague menos de lo que presupueste. Pero cuando me fui a poner a hacer la torta y le empecé a poner manteca y le ponía manteca y no se me unía y no. Entonces la calidad hizo que si bien yo compré algo más barato, le tenga que poner más. Entonces dejó de ser eficiente. ¿Mm? Entonces esa es la otra parte de la eficiencia. O sea, ¿cuánto consumí? Si yo había dicho que para la torta necesitaba 100 gramos de manteca y resulta que le terminé poniendo 150. Entonces dejó de ser eficiente. Por eso entonces tenemos que hacer esas dos diferencias. La cantidad real menos la cantidad que yo presupueste y a eso lo multiplico por el precio presupuestado. A diferencia, ¿se acuerdan acá que era por la cantidad real? Acá multiplico por el precio presupuestado. Yo grabé una cápsula de 15 minutos, 20 minutos, donde explico todas pero es más para el módulo 3 que es de presupuesto, pero se los voy a mandar también para que los profes cuando le manden la grabación esta, también le manden esa cápsula, también esa grabación que yo les mande, ¿sí? Para donde me explayo más en esto de las diferencias de precio, en las variaciones de precio, variación volumen. Sí, Por profe, si, por favor, porque a mí también no me había quedado muy claro lo de variación de volumen y variación de presupuesto. Miren, acá también tengo la variación volumen para explicarles. ¿Qué es esto de la variación volumen? Em, por ejemplo, yo tengo acá los costos presupuestados, ¿sí? Y acá tengo los costos reales, ¿sí? Lo que realmente pasó, los costos indirectos presupuestados y los costos indirectos reales. Yo para poder saber si me equivoqué en el volumen, puedo crear una ficción y a todos los costos que yo presupueste, multiplicarlo por el nivel de actividad real. ¿Ven? Esto que significa acá es el presupuesto a nivel de actividad real. O sea, tomo todo lo presupuestado, pero tomo de la realidad el nivel de actividad. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo, por ejemplo, tenía un nivel de actividad de 10.000, o sea que iba a vender 10.000 unidades. Y resulta que hice todo mi presupuesto para 10.000 unidades, pero resulta que después vendí 8.000 o produje, vamos a hablar de producción porque acá estamos hablando de los costos indirectos de fabricación, produje 8.000, entonces voy a tomar todo lo presupuestado, ¿sí? De los GIF o de los CIF
y lo voy a multiplicar por la cantidad como si hubiera hecho 8.000 productos. Esto es esto que está acá. O sea, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera presupuestado todo y no me hubiera equivocado en el nivel de actividad? Tomo el nivel de actividad real. Acá tengo un nivel de actividad inventado. Acá tomo lo que pasó de verdad. Entonces, cuando yo hago la comparación de los if aplicados y los reales, esa diferencia que hay es la variación volumen. ¿Mm? Y todo el resto, o sea, todas las otras cosas, se aplican en que no me equivoque solo en el volumen, sino en estas otras cosas, o en el precio de los insumos o en la cantidad de los insumos. ¿Se comprende mejor? Sí, profe. Camila, vos me habías Sí. dicho que habías rendido también. No, profe, yo O... todavía no rendí, Bien. pero vi que había varias fórmulas respecto a estos temas y no me había quedado muy claro cómo era eso del presupuesto ajustado que estaba explicando usted. Bien, ¿y ahora te queda un poco más claro o más o menos? Sí, profe, ahora sí, sí, Bien. sí. Bien. Bueno, es eso nomás. Tal vez yo explico más cosas ahí en esa cápsula, pero es esto que dice nivel real, es eso, es al presupuesto ponerle lo que el nivel de actividad real. Entonces eso, o sea, y nosotros como les dije antes, a lo mejor, a ver si tengo un ejemplo más acá. Cuando pase de largo eso de, a ver, cuando empezamos la clase, no era, no, estaba más abajo. Uy, ya no me acuerdo dónde está. Acá. Es parte de esto, pero no, creo que no les puse la fórmula ahí. Vean de la fórmula de esa que les puse ahí y les voy a pasar también la cápsula esa que yo expliqué, que realmente yo me fui más al presupuesto, pero les va a servir para acá. Pero si no, esto que yo también les voy a mandar, esto que está acá, este cuadrito y estas dos para explicar la variación precio y la variación eficiencia. O sea, todo lo que no puedo explicar por el volumen, lo puedo explicar porque me equivoqué en el precio de los insumos presupuestados y reales o en el precio o en la cantidad, o sea, en el uso, en la eficiencia. ¿Mm? ¿Queda claro? Bien. Entonces pero les voy a mandar también el video ese con la cápsula esa. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, si no, vamos a dejar acá de compartir. Si no, bueno, frenamos aquí. Todo lo vamos a subir, la grabación esta, el material este, y le voy a mandar también el enlace de la cápsula esa de presupuesto, de variaciones, quiero decir. Bueno, profe, muchas gracias. Ya Bueno, no tengo muy más bien, dudas. Gracias, chicos. profe. Gracias No, por la hasta luego. compañía. Bueno, muy bien, nos vemos. Hasta luego. Y gracias por participar también.